Buenas tardes a todos los participantes. Les saluda la licenciada Liliana Yarleque desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Iniciaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 19 de junio, con el tema epistaxis, a cargo del doctor Willington Tolentino Masgo del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerles llegar en cualquier momento usando el chat para ser respondidas al final de la presentación. Muchas gracias por su atención, estimado doctor Tolentino. Quedamos atentos a su presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hablar de la epístasis, estamos hablando de una patología bastante frecuente y que genera gran ansiedad en los pacientes que lo van a sufrir. Si nosotros nos vamos a la epidemiología, 1 de cada 200 visitas a la emergencia van a ser por epístasis. La prevalencia en una población general es de un 60%. Eso quiere decir que durante la vida tenemos la posibilidad de un 60% de producir algún tipo de epístasis. Solamente el 6% de todos esos pacientes que sufren una epístasis van a necesitar o van a requerir atención médica. La presentación por lo general es bimodal. Vamos a tener presentaciones en 12 edades, de 3 hasta los 10 años, generalmente una epístasis benigna, y de los 50 a los 80 años vamos a tener epístasis mucho más graves en pacientes que tienen múltiples comorbilidades. Como les decía, solamente el 6% de los pacientes van a requerir ser hospitalizados o un tratamiento de hospitalización. Cuando nosotros hablamos de epístasis, es importantísimo tener en cuenta que la nariz, al ser nosotros animales microsómicos, vamos a tener una nariz que va a servirnos para respirar, pero a la vez, tratando de la evolución, en un momento sirvió también como un órgano receptor, principalmente de estímulos. Eso le conllevaba a tener gran vascularización. A nosotros convertirnos en animales ya microsómicos nos hemos quedado con una rica vascularización nasal. Recordemos que la nariz está irrigado tanto por ramas de la carótida externa como de la carótida interna. De las carótidas externas tenemos la rama más grande, la esfenopalatina, que va a ser responsable principalmente de los sangrados posteriores, que más adelante vamos a conversar, y va a dar una rama, la arteria facial, que va a formar un plexo muy especial con ramas de la arteria carótida interna, que son las senoidales anteriores, va a formar un plexo muy especial que está justo en este gráfico, el primer gráfico, un círculo. Esta área se llama área de Kieselbach, y esa área es muy importante porque ahí se van a producir más del 90% de sangrados anteriores, y en la primera etapa de la vida, entre los 5 o 10 años, digamos, en el primer ciclo, ¿no? Vamos a clasificar a la epístasis de acuerdo a si es que la producción es ya sea local o sea sistémica. Si es local, por lo general, un gran porcentaje es idiopático. Eso quiere decir que un niño desde los 0 hasta los 16 años no hemos podido diagnosticar exactamente la causa del sangrado. La otra causa que es muy frecuente es la causa traumática. La causa traumática en niños es muy frecuente, principalmente en niños que tienen rinitis alérgica u otras enfermedades a nivel de la nariz, lo que va a producir prurito, y estos niños van a rascarse las fosas nasales, produciendo microtraumas o traumas a nivel de la nariz, principalmente en el área vestibular, y lo que va a producir los sangrados anteriores, que son bastante frecuentes y generan ansiedad en los padres. También vamos a ver traumatismo directo en pacientes más jóvenes, adolescentes, ¿no? Traumatismos relacionados a caídas, tal vez, en pacientes adultos, en accidentes de tránsito, que pueden generar fractura de huesos propios de la nariz, etc. Y también vamos a ver en el aspecto infeccioso, antiinflamatorios, la sinusitis, la rinitis, como habíamos comentado, pueden ser causa también de sangrado. Esto más por el tema inflamatorio local. Un tema importante que tiene que ser valorado también es que existe la posibilidad que cuando se trabaje en la nariz
ya sea los cirujanos plásticos o los otorrinos que se dedican a hacer la rinoplastía, cirugías dedicadas a la modificación de la pirámide nasal, pueden tener sangrados posquirúrgicos y estos pueden ir a la emergencia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese proceso. También hay que tener en cuenta que en la cirugía de la septoplastia, que es una cirugía bastante frecuente que se hace en otorrinolaringología, también puede haber un tipo de sangrado, y también sangrados en las cirugías endoscópicas nasosinusales. Más adelante hablaremos de cómo es el tratamiento de cada una de ellas. Una parte y un apartado importantísimo de sangrados nasosinusales, y es algo que yo quisiera, por favor, que tomen muchísima atención en esta parte. Nos vamos a poner a contextualizar al paciente y vamos a estar ante un caso de un paciente joven, varón, que va a tener obstrucción unilateral de la nariz y además de eso va a generar sangrados persistentes, sangrados frecuentes, puede ser leves, moderadas, incluso llegar a ser sangrados severos. Siempre tenemos que ponernos en ese contexto y referir al paciente a un especialista otorrinolaringólogo para que éste haga un estudio, ya sea endoscópico o de imagen, para poder descartar una patología bastante frecuente, varones, que se llama nasoangiofibroma. Es una tumoración benigna, sin embargo tiene un comportamiento agresivo y al ser una masa vascularizada genera mucho sangrado. Entonces, los especialistas en el Hospital Hipólito Unanue estamos preparados para hacer el diagnóstico y el tratamiento en este tipo de patologías. Otros tumores bastante frecuentes, ya sea en niños, jóvenes o adultos, producidos principalmente por una cicatrización anómala, se llaman los granulomas piógenos. Estos granulomas piógenos suelen aparecer en zonas de transición, ya sea del vestíbulo nasal hacia el tabique nasal, y generalmente tienen gran vascularización también y son fácilmente sangrantes. Entonces, estos tumores, como pueden ver en el primer gráfico, pueden ser solamente tumores muy pequeños o pueden ser tumores incluso deformantes, grandes, que van a producir gran sangrado y también preocupación al paciente. Esos tumores son de origen benigno. En el tercer gráfico, ¿no?, a su derecha o izquierda, vamos a ver el papiloma invertido, que es un diagnóstico diferencial en la nasoangiofibroma, pero eso se puede producir tanto en varones y en mujeres de edad mucho mayor, mucho más adulta, y como ven sus características, van a tener una característica de pólipo, pero la característica principal de estos pacientes es que van a tener sangrado repetido. Entonces, es importante que nosotros contextualicemos al paciente, examinemos adecuadamente al paciente y siempre pensemos que también el origen de la epístasis podrían ser estas enfermedades. Vamos a ver un gráfico muy especial donde vemos una paciente que tiene una deformidad nasal, ¿no? En este caso, la paciente podía tener un tumor maligno. Los tumores malignos en las fosas nasales representan más o menos un 3% de los cánceres de cabeza y cuello. También son frecuentes y son causa de sangrado nasal. Los carcinomas epidermoides principalmente. En cuanto a los factores estructurales de la nariz, vamos a ver que el tabique desviado, que es una patología muy frecuente, muy prevalente en nuestro medio, va a generar sangrado nasal. ¿Cómo es esto? Generalmente, cuando respiramos, nosotros tenemos un flujo laminar de aire, ¿no? El aire va a entrar de forma laminar. Pero ¿qué pasa cuando hay un tabique desviado? Este tabique desviado va a cambiar el flujo del aire, provocando microtraumas repetidos y finalmente provocando la fragilidad capilar y el sangrado. Entonces es importante, si se da el caso, ver un paciente que tiene un tabique desviado, ser revisado por el especialista otorrinolaringólogo para valorar la posibilidad de tratamiento quirúrgico o sintomático dependiendo del caso. Existen también las perforaciones septales. Las perforaciones septales pueden darse por muchas causas. Dentro de las causas principales tenemos las postquirúrgicas, ¿no? Son la cirugía. También tenemos enfermedades sistémicas como el Wegener, por ejemplo, enfermedades infecciosas como la leishmania.
enfermedades tumorales, o incluso tenemos lo que se llaman de origen congénito, que no tenemos una causa determinada, ¿no? Una falta de desarrollo también. Entonces, en los bordes se van a formar costras y estos van a tener tendencia también al sangrado. Las drogas, principalmente la cocaína, produce gran vasoconstricción y también puede causar perforación septal y por ende ser causa de sangrado. Como también sabemos que la cocaína también puede causar crisis hipertensiva severa y esta también relacionarse a lo que es la epístasis. Vamos a ver aquí un cuadro donde vamos a resumir las principales causas, ¿no? Tanto de tumores locales, traumáticas, infecciosas y también coagulopatías, que lo vamos a desarrollar progresivamente. Dentro de las etiologías sistémicas, las enfermedades febriles nos producen epístasis, dependiendo del lugar de donde estemos, de nuestro contexto epidemiológico. Vemos a un paciente con epístasis activa, hay que sospechar de dengue, chikungunya, leishmaniasis, fiebre amarilla, leptospirosis, ¿no? Tenemos que sospechar de esas enfermedades porque pueden producir un sangrado. La hipertensión arterial, o sea, es muy conocido, ¿no? Y muy sabido por todos que cuando un paciente con sangrado, lo primero que hacemos es tomarle la presión arterial y pensamos que primero mejoramos la presión arterial y luego nos dedicamos a la epístasis. Esto es muy controversial, aunque en metaanálisis actuales no hay encontrado una relación directa entre la hipertensión arterial y el sangrado nasal. Se sabe que la hipertensión arterial va a causar modificaciones en la pared de las arterias y esto puede causar el sangrado o el rompimiento de esa pared. Entonces, si estamos en un contexto de un paciente con hipertensión arterial, ¿no? Definitivamente, primero hay que controlar el sangrado y a la par controlamos la presión arterial. Las vasculopatías y los granulomas, las patologías granulomatoosas, por ejemplo, como la enfermedad de Sturge-Strauss, enfermedad de Wegener. La enfermedad de Wegener, casi el 85% de este tipo de patología, aunque infrecuente, nos va a producir síntomas nasosinusales, una rinitis crónica, mientras que la enfermedad de Sturge-Strauss es una enfermedad de tipo inmunología alérgica, ¿no? Entonces vamos a tener una rinitis alérgica con afectación pulmonar y renal. Entonces, también podemos sospechar de este tipo de pacientes. Un caso especial es la enfermedad de Rendu-Osler. La enfermedad de Rendu-Osler, como ya todos podemos conocer o van a conocer actualmente, es una enfermedad que produce gran cantidad de vasos sanguíneos, telangiectasias, y van a producir un sangrado, una epístasis, que es una epístasis repetida, potencialmente anemizante. Entonces, tenemos que contextualizar, tenemos que preguntar bien al paciente si tienen antecedentes, y por lo general es de presentación familiar, así que tenemos que preguntar si es que la familia también tenga este tipo de enfermedad. Y tenemos que revisar las mucosas para poder observar si es que hay telangiectasias. Para clasificar las hemorragias, o sea, ya tenemos a nuestro paciente con hemorragia nasal, una epístasis, vamos a localizarla. Anteriores o posteriores. Las anteriores por lo general son benignas, no van a comprometer la vida del paciente o no van a modificar el estado del paciente. Mientras que las posteriores, estas son un poco más graves. Pueden afectar el estado general del paciente, potencialmente mortales, anemizantes. Pueden producir, el paciente puede deglutir, puede aspirar. Vamos a ver también la frecuencia de la epístasis. Puede ser aislada, que solamente se presenta una sola vez por un traumatismo, o pueden ser recurrentes. Y cuando sean recurrentes, siempre hay que estudiar el origen de la epístasis, siempre. Entonces, derivarlo al especialista según sea nuestra sospecha diagnóstica. Principalmente al otorrino, y el otorrino estudiará las causas locales, y si encuentra la posibilidad de causas sistémicas, derivará al especialista que corresponde. Dentro de las recurrentes, ¿ya? Es importante saber
contextualizar al paciente que tiene otras comorbilidades y que toma medicamentos para los cuerpos. Un paciente que toma aspirina, clopidogrel, ¿no? Dentro de la gravedad podemos decir leve, moderada y severa. Pero ¿cómo calificamos, no? Entonces, es un sangrado en general. La epístasis se valora por la cantidad, por la modificación en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en la presión arterial. Tenemos un cuadro donde nos explica, esto es útil para el sangrado en general. Vamos a dar conceptos generales y eso es útil en sangrado en general. No existe una clasificación específica en sangrado nasal. Sin embargo, esta tabla nos va a ayudar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente, ¿no?, que tiene más o menos 120 de frecuencia cardíaca, su presión arterial está disminuida, estamos hablando, por ejemplo, presión arterial sistólica menor de 90, la diastólica menor de 50, entonces está disminuida, o la frecuencia respiratoria está aumentada, el paciente confuso, una diuresis entre 5 y 15 mililitros, estamos ante un grado 3 y esto es grave, tenemos que tratarlo inmediatamente. Entonces, al paciente, ¿qué tenemos que hacer? Primero, el ADC, ¿no? Proteger la vía aérea, si es necesario colocar un tubo endotraqueal. Luego, si es ver la frecuencia cardíaca, la presión arterial, si requiere volumen, le daremos volumen y ver la causa, pues, del sangrado. Entonces, llegamos al momento de hacer el diagnóstico de la epístasis. Hacer el diagnóstico de epístasis es bastante sencillo. El paciente va a venir sangrando por la nariz. Si bien es cierto, hay otras, la hemoptisis o la metemesis pueden ser causa diferencial de la epístasis nasal es bastante, solamente lo único que tenemos que hacer es bajar la lengua, ¿no?, para ver si hay o no sangrado orofaríngeo o ver la localización o las características de la sangre que está saliendo por las fosas nasales. Muy bien. Tenemos que tener dos elementos importantísimos para hacer el diagnóstico de epístasis, localizar el punto de sangrado. Tenemos que tener un fotoforo, un frontoluz, como lo queremos llamar, ¿no?, o una fuente de luz que nos va a permitir visualizar. Y un instrumento que nos va a permitir aperturar las fosas nasales, ¿sí? Aquí tenemos un rinoscopio, es un rinoscopio pequeño, lo pueden adquirir, ya sabemos que a veces las emergencias no lo suelen tener, pero si hay interés de parte de los médicos, hacemos emergencia, esto lo venden en Emancipación, está bastante cómodo, igual una bayoneta, un frontoluz de este tipo que no cuesta más de 20 soles. En realidad es bastante barato, ¿no?, el de la parte inferior. Y el que está en la parte superior, definitivamente es de uso clínico, eso cuesta bastante dinero, ¿no? Pero una luz es una luz pequeña, que se utiliza, incluso los ciclistas lo utilizan, lo podemos usar para nosotros poder diagnosticar y tratar incluso una epístasis. Para hacer ese diagnóstico, una vez teniendo esos simples materiales, una fuente de luz y un rinoscopio, haremos una historia completa del paciente. Edad del paciente para contextualizarlo. Edad, antecedentes de rascados, el paciente, si es un paciente añoso, si es un paciente niño, por ejemplo, si sus familiares han sangrado, o si tiene alguna patología congénita, como las hemofilias tipo A o tipo B, ¿no? Si es un paciente que está en algún tipo de tratamiento especial, si es un paciente adulto, si ha tenido, pues, un traumatismo, si también toma antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel. Hay que ver las funciones vitales, es importantísimo las funciones vitales para saber si es una hepatitis leve, moderada o severa. Hay que hacer un examen físico adecuado. Y el examen físico tenemos que visualizar el punto exacto de el sangrado, para poder saber si es anterior o es posterior. Y para eso vamos a tener algunas medidas generales. Esto de acá ya se hace más bien en un contexto hospitalario, un contexto que estamos nosotros acostumbrados, los otorrinolaringólogos podemos hacer endoscopías nasales, tanto rígidas como flexibles. De más está decirlo que en el servicio de otorrino contamos con estos dos sistemas, tanto flexible y rígido, para nosotros poder hacer diagnóstico y tratamiento de pacientes con epístasis, ¿no?
¿Qué hacemos en urgencia? O sea, viene un paciente con epistas, con sangrado nasal, lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarlos. Ya tenemos nuestros elementos, tenemos nuestra bayoneta, tenemos nuestro espéculo nasal, tenemos nuestro frontoluz, ¿verdad? Los tranquilizamos, luego tranquilizamos al paciente y a los familiares, por lo general son los más ansiosos los familiares, y sin más si se trata de un niño. Luego lo ponemos en una posición sentada, ¿ya? Con el mentón sobre el esternón, ¿sí? Pedimos al paciente que respire por la boca para evitar la aspiración o la dilución de la sangre. Si vamos a hacer el examen, hay que liberar la nariz de coágulos para identificar el punto de sangrado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si tenemos un aspirador en emergencia, aspiramos. Si no tenemos aspirador, le pedimos al paciente que suene, ¿no? Que se suene la nariz para poder liberarla. ¿No? Una vez liberado, nosotros vamos a hacer un examen adecuado con nuestro frontonus, ¿verdad? Localizamos el origen del sangrado. Y para saber si es un sangrado anterior, vamos a usar una radioscopía anterior y siempre hay que evaluar la orofaringe, ¿sí? La orofaringe para descartar sangrados de tipo posteriores. Siempre hay que valorar la gravedad teniendo en cuenta, ¿no?, los parámetros que hemos mencionado. Y siempre hay que valorar la posibilidad de colocar una intravenosa para reposición de volumen, dependiendo del contexto en el cual nos situemos. Estos son gráficos que nos van a ayudar a comprender cómo actuamos de primera intención ante un paciente con sospecha de epístasis que no tiene, digamos, alteraciones de las funciones vitales, ¿no?, de la respiración, el flujo cardíaco, la presión arterial. Ponemos al paciente cis adulto sentado con el mentón sobre el esternón, mirando hacia abajo, le pedimos que respire por la boca y vamos a agarrar la parte de la nariz que es móvil, ¿no?, para entenderlo más, ¿verdad? Aquí está duro, aquí está suave, entonces la parte suave de la nariz. Y no es algo que vamos a hacer contando 1, 2, 3, 4, 5. Es algo que vamos a hacer por 5 minutos o incluso por 10 minutos. ¿Sí? Vamos a estar. Y una vez que tenemos esto, vamos a ver si el sangrado, vamos a valorar, ¿no? Lo soltamos y vamos a valorar si el sangrado va a ceder o no va a ceder. Si es un niño, es un sangrado anterior, definitivamente el sangrado va a ceder, ¿no? ¿Qué pasa si no cede? Entonces ya tenemos que ir con medicación. Podemos colocar un pequeño algodón, podemos cortar un algodón, ¿no?, tamaño de un dedo, por ejemplo 5 centímetros, embeberlo con xilocaína más epinefrina. ¿Por qué no embeberlo solamente con epinefrina? Por el riesgo de tener mucha vasoconstricción, ¿no? O si es que nos encontramos con un paciente que tenga el riesgo de hipertensión o sea hipertenso. Entonces, es un poco más diluido esto de xilocaína y además la xilocaína va a generar anestesia. La xilocaína genera anestesia y menos dolor cuando se introduce algo a la nariz. Vamos a introducir un rinoscopio y luego con nuestra bayoneta vamos a introducir dentro de la fosa nasal sangrante y vamos a comprimir nuevamente la parte suave, la parte cartilaginosa de la nariz, por de 10 a 15 minutos y teniendo en cuenta la posición del paciente. Si se ve el sangrado, el paciente no tiene otro factor de riesgo, ¿no? Hay que recomendar reposo, una dieta blanda y fría y dormir en posición semisentada. Si el sangrado no cede, hay que colocar un taponamiento nasal anterior con gasa, ¿no? No tenemos, o sea, existen en nuestro medio actualmente elementos que son diferentes a las gasas, que son menos dañinas. Sin embargo, en el contexto de nuestras emergencias, vamos a tener gasas. En algunos van a tener mechas nasales especialmente hechas, pero las mechas nasales están hechas de gasa. Entonces, podemos hacer, con forma de práctica, hacer una mechita de 10 centímetros por 5, lo vamos a doblar las puntas para que no queden los hilos sueltos, ¿no? Y eso vamos a tener en la emergencia, obviamente, esterilizado y para poder utilizar. Lo vamos a retirar dentro de las 48 horas. Siempre es importante dar tratamiento antibiótico, ya sea amoxicilina, cefalexina y paracetamol para el dolor. Es importantísimo.
También que la mecha nasal esté embebida en antibiótico porque puede producir infecciones locales y que pueden agravar el cuadro del paciente. Aquí tenemos algunos gráficos que nos muestran el primero, hemos identificado el punto del sangrado. El segundo, hemos puesto una mecha con silocaína y epinefrina y como ven, está agarrando la parte cartilaginosa de la pirámide nasal y lo que va a generar, ¿no?, la vasoconstricción y para el sangrado. En el tercer gráfico muestra una rinoscopía anterior con cauterización con nitrato de plata. Ahora, si nosotros vamos a ir a la bibliografía, casi todas las bibliografías del mundo nos dicen que si nosotros tenemos un contexto de un niño, podemos cauterizar, ¿no? Si le ponemos silocaína y epinefrina, lo podemos hacer. Si tenemos experiencia, lo podemos hacer. Si tenemos el nitrato de plata en la mano, o sea, varillas de nitrato de plata, lo podemos realizar. Sin embargo, si es que no hay experiencia en el manejo del nitrato de plata en la nariz, yo les recomiendo que no lo cautericen. Y si es que el sangrado es persistente o ven que hay mucho riesgo de nuevamente sangrar, hay que hacer un taponamiento nasal anterior, ¿sí? ¿Por qué no es recomendable el nitrato de plata utilizarlo en emergencia o personas que no conocen muy bien esto? Entonces, haces la cauterización, puedes romper otro vaso y generar más sangrado y te va a generar más hidroansiedad y puedes tener, digamos, más complicaciones. Y si es que hay la posibilidad de hacer la cauterización con nitrato de plata, esto se hace unilateral, nunca bilateral porque hay riesgo de perforación septal. Muy bien, aquí tenemos dos imágenes y voy a presentarle un pequeño video. ¿Cómo se hace un taponamiento nasal que sea de tipo anterior? Con una gasa, mecha nasal. Vamos a tener nuestro rinoscopio con la mano derecha, cogeremos la mecha nasal y con la mano izquierda el rinoscopio, hacemos una rinoscopia anterior, visualizamos el punto de sangrado, ponemos el cabo, tenemos un cabo proximal y un cabo distal, vamos a doblar el cabo proximal, tiene que quedar fuera de la nariz. ¿Por qué esto? Porque es muy molesto si el cabo vaya a caer hacia la orofaringe y al paciente le va a causar tos, malestar. Y además del malestar que va a tener el paciente por tener la mecha nasal, va a generarle también malestar orofaringeo. ¿Ven? Primero vamos a ir al piso. ¿Ven cómo dejamos el cabo proximal fuera de la nariz? Y luego, como un acordeón, vamos a ir tomando pedazo por pedazo y ponerlo en la fosa nasal. Y este video es bastante explicativo, ¿verdad? Entonces, solamente que necesitamos un instrumento que nos abra la nariz, sacamos un rinoscopio, ¿no? Y nada más. ¿Cuándo sospechar de una epístasis posterior? Debe considerarse una epistasis posterior siempre que no se visualice el punto de sangrado o el sangrado sea bilateral. Si el paciente tiene náuseas, si el paciente hace hematemesis, ¿no? Y si el paciente hace hemoptisis, que no tenga características de sangrado pulmonar. Entonces, o sea, este hemoptisis va a ser sangrado con tos y que no tenga características de sangrado pulmonar. Entonces, vamos a estar ante un contexto de una epístasis posterior. Si hacemos un taponamiento nasal adecuado, ¿ya? Y el sangrado no cede, ¿no? Y vamos a ver la orofaringe y aún persiste. Entonces, debemos estar preparados para hacer un taponamiento nasal posterior. Sabemos que nuestras emergencias no están preparadas para este tipo de situaciones a veces. Entonces, bueno, ahora vamos a enseñarles cómo se puede hacer. O sea, a veces no tenemos, ¿no? Sondafol, el Rapirrino, el Epistar, diferentes instrumentos. Incluso nosotros aquí en nuestro medio, con la especialidad de un hospital tan grande, contamos con elementos sencillos para nosotros poder hacer un taponamiento nasal posterior. Otra vez, ¿no? Tenemos nuestra bayoneta, un aspirador si es que se lo tiene, tenemos nuestro rinoscopio, un bajalengua, una sonda Nelaton, tenemos
Nuestros hilos puede ser 2,0, ¿no? Puede ser 1,0, puede ser lino, 2,0, nuestras mechas nasales, y podemos agregar silocaína más epinefrina o un vasoconstrictor, dependiendo. Si es que no tenemos, solamente vamos a tener las gasas e hilo. Yo le recomiendo tener, por ejemplo, lino 1,0 o tener otro elemento que sea 2,0, o generalmente un hilo que sea grueso. En una gasa de 8×10 hacemos un doblez, ¿no? Lo vamos doblando, enrollando sobre sí misma, hasta llegar más o menos a tener el tamaño que sea adecuado para nuestro paciente. Siempre hay que hacer eso. Si es una medida para un paciente adulto, para un paciente niño que requiera, hay que hacerlo mucho más pequeño, o un anciano que tenga la cabeza pequeña, hay que hacerlo más pequeño. Pero en general, 2 de altura por 3 de largo es suficiente. Y siempre tiene que estar bien apretado, ¿no? Tiene que estar bien apretado. Ahora, la cuestión es que vamos a amarrar 2 hilos a los costados, más o menos de unos 20 centímetros, y un hilo central de 15 centímetros. Muy bien. Una vez esto, ¿qué hacemos? Introducimos una sonda Nelato por la fosa nasal, ¿ya? Luego lo vamos a atar a uno de los cabos de los hilos, igual lo hacemos con la otra fosa nasal, y vamos a traccionar. Traccionado, una vez que lleguemos hasta la úvula, vamos a ponerlo detrás de la rinofaringe, a nivel del cabo. Y siempre es importante hacer un taponamiento nasal, pero anterior. ¿Para qué? Para que se proteja y rodeando, ¿no?, el hilo que hemos puesto. ¿Para qué? Para que proteja la mucosa de la nariz. Para que proteja la mucosa de la nariz. Es muy importante. Y además, y luego vamos a poner una gasa en la columela y vamos a amarrar nuestro hilo. Igualito el otro que sale por la boca, vamos a ponerlo en el ángulo labial y también hay que proteger. ¿Cuánto tiempo hay que tener este taponamiento nasal posterior con gasa? Se recomienda hasta 72 horas. Siempre es importante, importantísimo. Si bien es cierto, tenemos que apretarlo, tenemos que ponerlo en posición fuerte. Ya esto puede producir, y hay que revisarlo siempre cada 2 horas. ¿Por qué hay que revisarlo? Porque hay riesgo de necrosis de paladar. Si vemos que está cambiando la coloración del paladar, si vemos que el paciente tiene mucho olor, ¿no?, entonces hay que soltar un poco para que pueda irrigarse y nuevamente apretarlo. Y así tenemos que estar hasta que pueda ser evaluado por el especialista otorrinolaringólogo y poder tratar, ya sea de manera endoscópica o contextualizando al paciente, poder tratar el sangrado, ¿no? Luego, esto es bien conocido y quizás en la emergencia nosotros tengamos una sonda vesical. Podemos usar de 10, de 14, hasta de 16 French. Las partes que nos interesan es el 1 y el 4. El 1, ¿por qué? Porque es el conducto que va directamente al globo. Y el 4, ¿por qué? Porque es el globo. Entonces, esa parte nos va a interesar. Y tenemos que tener una jeringa de 20 centímetros con su aguja. Y cloruro de sodio. Entonces, 3 elementos importantes, ¿no? Una sonda, ya sea de 12, 14, 16 French, de 10 French también, si es un niño. Nuestra jeringa de 20 centímetros o de 10 centímetros, ¿no?, para tener cloruro de sodio de 5 mililitros o con cloruro de sodio de 10 mililitros. ¿Sí? Nuestro frontoluz y un rinoscopio. Frontoluz, rinoscopio, sonda vesical, tenemos una jeringa y cloruro de sodio. Suficiente para nosotros hacer un taponamiento nasal posterior. Es importante que si nosotros no sabemos exactamente el origen del sangrado, hay que hacer el taponamiento nasal bilateral, o sea, de los 2 lados. Hay la creencia que es mejor hacer un neumotapón. Es decir, agarramos, ponemos aire en la sonda vesical y esto nos va a generar, digamos, suficiente presión para que sea el sangrado. Sin embargo, la tendencia actual es poner líquido. ¿Por qué líquido? Porque el aire se escapa.
y la presión no es continua, esa presión va a ir disminuyendo con el tiempo y producir nuevamente sangrado y vamos a tener que volver a taponar al paciente con el dolor que esto conlleva. Aquí tenemos un ejemplo de taponamiento nasal posterior, ya con gasa. Vamos a ver un ratito que el video comience a correr. Vamos a ver, tenemos la gasa de 3×2, ¿verdad? Con sus dos cabos. Tenemos aquí una maquetita, vamos a poner la sonda Nelaton. Vamos a sacarlo por la boca. Vamos a amarrar el cabo, bien sujeto, bien sujeto. Bien sujeto. Para luego traccionarlo y que nos quede exactamente en el cabo. Muy bien. Con la sonda Foley es muy parecida, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en vivo de un paciente. Bueno, eso es un alumno que está sirviendo de práctica, ¿no? Vamos a ver que genera náuseas. Estamos en un contexto de un paciente que está sangrando. Definitivamente hay que advertir que esto puede pasar, que puede tener bastante olor, ¿no? Vamos a visualizar, siempre tener un bajalengua y hay que visualizarlo, ¿no? Hay que poner cloruro de sodio de 5 a 10 mililitros. Jalar, ¿no? Para tenerlo más o menos a nivel del cabo, ¿no? Esto es una correcta posición de la sonda Foley. Pero podemos tener también posiciones incorrectas. Si no insuflamos adecuadamente, esa sonda Foley puede salir a raíz de las fosas nasales, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de una posición incorrecta de la sonda Foley. Muy bien. ¿Qué recomendaciones vamos a dar a estos pacientes? Reposo, posición semisentada, una dieta blanda, antibiótico terapia es importantísimo. Si nosotros tenemos un paciente que hemos hecho un taponamiento nasal posterior, tenemos que dar tratamiento antibiótico. Si estamos en un contexto de, digamos que fuera de un lugar donde podemos tener acceso a una intravenosa, amoxicilina o ácido clavulánico, cefalexina es una opción. O tratamiento antibiótico endovenoso. Y es importante la referencia para que la persona que retire esa sonda o ese taponamiento nasal anterior o taponamiento nasal posterior sea un especialista en otorrino, laringología. ¿Pero por qué hacemos esto? ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen taponamiento nasal anterior y si les retira pueden tener reacciones vasovagales. También tienen que tener una correcta identificación del punto de sangrado y el tratamiento correspondiente. Y más aún si se trata de taponamientos posteriores. Hay contextos especiales. Por ejemplo, un paciente con shock hemorrágico. ¿Qué hay que priorizar? Una vía venosa central y periférica, una intubación endotranquial, una sonda urinaria para medir, cuantificar el volumen y la gravedad, y el paciente tiene que ser tratado en un hospital de mayor resolución. Esto es una emergencia, tiene que venir el otorrinolaringólogo para que pueda entrar a la sala, revisar, encontrar el origen, clampar la arteria o dar el tratamiento que corresponda. En una epistaxis traumática, estamos sospechando un paciente con diagnóstico o síntomas o signos de traumatismo de base del cráneo. Siempre hay que pedir una imagen, hay que tener una imagen, hay que encontrar un punto de sangrado para nosotros poder hacer el taponamiento. Mucha bibliografía
que se ha revisado, ¿no?, conlleva esto, siempre conlleva el riesgo de introducción intracraneana y producimos una meningitis o una infección intracraneana o una fístula del iliocéfalo raquídeo, ¿sí? Entonces nosotros haremos una exploración endoscópica, una ligadura de arterias, si hemos lesionado la arteria carótida, como en este caso, por ejemplo, se ve que la fractura está en la base cráneo a nivel de los esfenoides, y siempre es importante saber que por ahí pasa la arteria carótida interna. Entonces, esta arteria carótida puede lesionarse y puede producir una hemorragia cataclísmica que va a comprometer la vida del paciente. Entonces, ahí hay que tratarlo ya en un centro hospitalario que tenga radiología intervencionista, que tenga todos los equipos de lo que son endoscópicos para poder visualizar y tratar adecuadamente a estos pacientes, ¿no? Bueno, esto es un pequeño resumen de todo lo que podemos hacer ante una epístasis. Y siempre importantísimo contextualizar al paciente. Muy bien. Algunos temas, como se habrán dado cuenta, los he obviado. Por ejemplo, pacientes que tienen tratamientos anticoagulantes, antifibrinolíticos, ¿no? ¿Qué hacer ante el caso de estos pacientes? Bueno, viene un paciente que toma, por ejemplo, aspirina o clopidogrel a la emergencia con sangrado nasal. No identificamos una zona exacta de sangrado. ¿Qué tenemos que hacer? Taponamiento nasal anterior, ¿verdad? Y si no cede a los 20 minutos, 30 minutos, no cede el sangrado, a pesar de hacer un taponamiento nasal adecuado, hacemos un taponamiento posterior y les dejamos 48 horas. ¿Suspendemos o no el tratamiento? Si estamos en un centro donde no tenemos especialistas, somos un general, cirujano, no lo sé, ¿no? No hay especialista que pueda determinarlo, no es recomendable suspender el tratamiento de este paciente, pero derivarlo inmediatamente al otorrinolaringólogo para que lo revise, ¿no? Y además ya derivará al especialista, que sea el cardiólogo, el hematólogo, para que puedan tratar la enfermedad de base. Bueno, eso sería todo, esperando que les haya servido y estaré atento a los cuestionarios si serán necesarios. Bien, muchísimas gracias, doctor Tolentino. Gracias por brindar su tiempo para fortalecer las capacidades del personal de salud en todos los niveles de atención. Así también agradecemos a los participantes que han estado conectados de forma individual y a las instituciones como el Policlínico Parroquial Belén del Cusco y la Direza Piura. Así también los invitamos a escribir sus preguntas a través del chat para poder realizárselas al doctor Tolentino. Bien, doctor, nos han hecho llegar una pregunta. Nos dicen si es recomendable cauterizar desde el inicio en vez de taponamiento nasal anterior. Es importante lo que es, digamos, contextualizar al paciente. Si es un paciente que vemos que el sangrado está activo, ¿ya? Entonces el taponamiento nasal anterior es mucho mejor. ¿Ya? Pero si es un paciente que ya hemos tratado, le hemos puesto la silocaína, la epinefrina, la oximetazolina, ya hemos hecho, digamos, la compresión y el sangrado ha cedido, el vaso sanguíneo, vemos que es un vaso sanguíneo pequeño, estable, es un niño, entonces podemos cauterizar de primera intención. Se puede hacer. Y además es lo que recomienda la bibliografía internacional. ¿Qué pasa si vemos a un paciente que es adulto, hipertenso, que vemos que la fibrina, o sea, hemos hecho el taponamiento, le hemos puesto la oximetazolina, ya hemos, hecho todas las maniobras para ceder el sangrado ha cedido, sin embargo, vemos que está inestable ese coágulo que ha generado, ¿no? Esa fibrina que ha coagulado está inestable. ¿Qué hacemos? Hacemos un taponamiento anterior, y ese taponamiento anterior nos va a servir por 3, 4 días, con tratamiento antibiótico, obviamente, y citamos al paciente y le hacemos una cauterización. La cauterización química, por ejemplo, en este caso, si son vasos grandes, no está recomendado. Ahí tenemos que hacer una cauterización eléctrica, ¿no? Y también, bueno, en algunos lugares lo hacen con
con otros elementos, pero nosotros tenemos que hacer cauterización eléctrica. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Nos preguntan también, en el caso de niños, nos dicen, el taponamiento es difícil porque no colabora, no abre la boca. ¿Qué es lo que usted recomienda en estos casos? Por ejemplo, estamos ante un niño, ¿ya? Que estamos sospechando, un taponamiento, no necesariamente, por lo general los niños no hacen sangrados posteriores, para comenzar. ¿Ya? Es muy difícil que un niño tenga un sangrado posterior, salvo que sea un niño que haya tenido un trauma, algo bastante extenso. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos que hacer es poner al niño hacia adelante, lo sentamos, hacemos un taponamiento anterior adecuado y vamos a calmar ese sangrado. Los taponamientos posteriores, en este caso el niño, por ejemplo, si estamos sospechando ya, o sea, ya hemos hecho un taponamiento anterior adecuado, y el niño sigue sangrando, entonces a ese niño tenemos que, ese niño no colabora, digamos, bueno, sujetarlo es una opción. O lo otro es ya derivarlo inmediatamente al centro de mayor complejidad para que este niño pueda ser sedado. Digamos, el taponamiento es un procedimiento doloroso, entonces el niño tiene que ser sedado para poder hacerle el taponamiento, ¿no? Si está en manos de otorrinolaringología, podemos hacer el tratamiento inmediato de la patología, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, doctor, en el caso, dice, para realizar referencia al especialista, ¿es recomendable pedirle un perfil de coagulación completo? La cuestión es que si nosotros estamos sospechando, siempre en la exposición les hay que contextualizar al paciente. Siempre hay que contextualizar, o sea, hay que ver. Si es un paciente que estamos sospechando que tiene una coagulopatía, que tiene una enfermedad sistémica, definitivamente, ¿no? Nos ayuda mucho tener ya de inicio un paciente que tenga su perfil de coagulación, un examen que nos va a orientar hacia el tratamiento o hacia la interconsulta del especialista que va a tratarla, porque nosotros los laringólogos vamos a tratar cuando es de causa local. Pero si es de causa sistémica, existen otros especialistas, cardiología, hematología, ¿no? Que pueden tratar estas enfermedades. Entonces, de hecho que sí, un perfil de coagulación completo nos va a ayudar a contextualizar aún mucho mejor al paciente y ayudarlo aún más, ¿verdad? Bien. Este participante también nos hace llegar sus felicitaciones por la ponencia del día de hoy, doctor. Doctor, en el caso del primer nivel de atención, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas que deberían hacer para definir si es que se hace una referencia? ¿Cuál es el primer manejo que ellos deberían tener? En el caso del primer nivel, si estamos hablando de una epistasis leve, es la compresión nasal, poner una mecha con silocaína, epinefrina, oximetazolina. Se habla también, si no tenemos estos elementos, el agua oxigenada también puede ser usada, ¿no? Puede ser usada el agua oxigenada para poner al paciente. Lo comprimimos al paciente, si se ve sangrado, lo referimos para estudio. Si es un sangrado moderado, vamos a hacer un taponamiento nasal. Hacemos el taponamiento nasal, calma el sangrado, referimos al paciente para que pueda ser estudiado. Todos los pacientes con epistasis es recomendable que sean referidos al especialista para hacer el estudio. Si bien es cierto, la mayor cantidad de epistasis que nosotros tenemos es digamos, es leve, moderado, un contexto unilateral, se puede producir por una sola vez en la vida, algunas de esas epistasis pueden ser graves, entonces, o pueden ser repetidas. Tiene que ser evaluada por un especialista y tratada por un especialista. Y así nos evitamos las complicaciones posteriores de esta patología. Perfecto, doctor, comprendido. Doctor, nos hacen llegar otra pregunta. Nos dicen si es preferible realizar taponamiento con agua oxigenada o epinefrina y compresión extrínseca para que pare el sangrado por 5 minutos. En realidad sí, es recomendable, ¿no? Si nosotros tenemos un contexto de una epistasis anterior, ¿verdad? Ya no parado con simple compresión, podemos usar agua oxigenada
podemos usar incluso silocaína con epinefrina, siempre diluida, es importante, ¿no? Compresión de 5 a 10 minutos. La compresión es un elemento muy importante para que nosotros poder calmar el sangrado de los pacientes. ¿Sí? Bien, doctor. Nos preguntan también por la cauterización, si se puede cauterizar ambos lados del tabique nasal, perdón, o qué podría ocasionar en este caso. El tabique nasal no se debe cauterizar ambos lados, como le decía, ¿no? En un contexto, la cauterización, yo personalmente le recomiendo, si tienen mucha experiencia para hacerlo, si son médicos generales o de otra especialidad, tienen experiencia, cauterizar con nitrato de plata es una opción, siempre unilateral. ¿No? Nunca se cauteriza ambos lados. ¿Por qué? Porque eso puede traer perforación septal y eso puede ocasionar daño al paciente, ¿no? Sangrado, incluso sangrado repetido. Perfecto. Bueno, acá corrigió la pregunta, nos dice sí, era mucosa nasal la pregunta, ¿no? Bueno, doctor Tolentino, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas por parte de nuestros participantes, pero sí quisiéramos que tal vez pueda referirles a ellos algunas recomendaciones generales, como un breve resumen de toda la presentación que hemos tenido el día de hoy. Bueno, la recomendación general es que más del 90% de las epístasis que vamos a recibir afortunadamente son epístasis benignas, son epístasis anteriores. Entonces, estas epístasis anteriores van a requerir, ¿no? Paciente sentado hacia adelante, siempre no utilizar paciente hacia atrás, nada por el estilo, proteger la vía aérea, es muy, muy importante, pedir al paciente que respire por la boca, que no se trague lo que está botando, ¿no? Ponerse silocaína con vinefrina y educación al paciente, tranquilizar al paciente y bueno, estamos en el hospital Hipólito Unanue preparados para poder recibir cualquier referencia. Hay una cosa que es importante también mencionarles antes de terminar. Existe la idea de, por ejemplo, dar domicilato de calcio, dar disinone, ¿no? Dar otros medicamentos para poder, digamos, fortalecer la defensa o antifibrinolíticos. En realidad no ha mostrado mayor beneficio, ¿no? De dar medicamentos posterior al sangrado nasal. Es importante siempre identificar el punto del sangrado nasal. Con esto yo creo que vamos a terminar. Y repetirlo nuevamente, importante identificar el punto de sangrado nasal, una referencia temprana para poder ayudar a todos los pacientes. Muchas gracias. Bien, doctor. Doctor Tolentino, muchísimas gracias a usted, también al equipo del Hospital Nacional Hipólito Unanue por la presentación el día de hoy. Esperamos tenerlo en otras presentaciones, doctor.